Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos como cada tarde aquí en este espacio con los abogados de Gallardo Law Firm. Mi nombre es Mario Pentón. Hoy quiero compartir con ustedes el caso de una anciana cubana que llegó aquí con un parol humanitario falso y acaba de ser deportada. Les voy a hablar más de este tema. Antes déjenme darle la bienvenida a mi invitado, el abogado Myron Gallardo, especialista en inmigración y también en defensa criminal. ¿Cómo está, Myron? Todo bien, Mario. Gracias por la invitación. Siempre un placer. Bueno, he conocido esta historia, varias fuentes me hablaron de esto y con la familia no he podido hablar con la familia. Si la familia ve este video, sería bueno si se pueden poner en contacto conmigo. Me encantaría poder conversar con ustedes y un poco que me cuenten qué hubo detrás. Pero en el día de ayer, una anciana cubana llegó al aeropuerto de Tampa con un parol humanitario falso. Cuando esta anciana intentó entrar a los Estados Unidos, se presentó a un oficial de inmigración, se dieron cuenta de que el paro humanitario era falso y la deportaron, la regresaron para Cuba. Primer mensaje con respecto a esto, el que siempre hemos dado desde este programa, desde el día uno: no pague a nadie que le diga que le van a adelantar el parol humanitario. Eso es mentira. Esta señora su hijo, el hijo de esta señora, había pagado más de 7,000, $8,000 por este parol humanitario falso. Y la señora llegó aquí pensando que iba a entrar por Tampa y ahora lo que tiene es una orden de deportación. Entonces, ahí hay muchas cosas, ¿no? Que yo me pregunto. ¿De qué manera salió de Cuba? Porque eso te llaman de Cuba para acá y dice, aquí va fulana de tal con este parol humanitario. Y de Cuba, y de aquí le dicen, sí, déjala volar. Entonces, ¿de qué manera salió de Cuba? Esa es una pregunta que yo me hago. Yo no entiendo de qué manera sale de Cuba la señora. Pero bueno, llegó aquí, a Tampa, y aquí se dieron cuenta de que el parol era falso y la deportaron. Y esto tiene consecuencias, implicaciones para esa señora y para su familia, para ese hijo que pagó los $8,000, probablemente también tenga consecuencias. ¿No es así, abogado? Sí, exactamente, Mario. Hay que ver exactamente qué va a traer inmigración en contra de esta persona. Incluso pueden traer hasta cargos criminales en contra de la persona por incitar o de alguna manera incluso hasta tráfico de personas por intentar entrar a una persona de manera ilegal a los Estados Unidos o asistir a una persona a entrar de manera ilegal a los Estados Unidos. Tremendo. Yo tampoco sé, porque la gente se está haciendo la misma pregunta que yo. ¿Cómo en Cuba no se dieron cuenta que era falso? No lo sé. Yo sinceramente no, esa parte de la historia no te la puedo contar porque no la sé. Pero sí les puedo contar la historia y es muy triste, muy lamentable. La señora estaba, por supuesto, deshecha en lágrimas, súper mal, y así fue deportada a Cuba inmediatamente, además. Fue deportada a Cuba inmediatamente, regresada a Cuba. Ella está hoy en Cuba y probablemente en este caso, abogado, me imagino que esto tenga consecuencias también. Si el hijo ahora le pone una reclamación familiar, no va a poder entrar, ¿no? Posiblemente no puede entrar ya que presentó documentos falsos para entrar a los Estados Unidos o para obtener un beneficio migratorio en los Estados Unidos. Y bueno, posiblemente no, hay que ver exactamente qué cargo de deportación le trajo CBP. Eso está en un documento que le deben haber entregado a ella. Y de acuerdo a ese cargo de deportación, ahí se determina si existe un perdón migratorio o no y ver por cuántos años es inadmisible a los Estados Unidos, porque ella fue deportada bajo expired removal, estoy seguro que es una deportación inmediata. Sí, bueno, quería tocar este tema. Yo sé que lo hemos tocado muchas veces, pero para que usted sepa que esto está pasando, esto sigue pasando. La gente, por más que uno le explica las cosas, por más que uno todos los días aquí remacha lo mismo, siguen cayendo. O algunos le roban el dinero y ya, y se quedaron sin nada, y ahora pasan cosas como esta. Me ha tocado de los dos casos. El caso de esta señora mayor, una señora bastante mayor, realmente me da mucha lástima con ella. Y abogado, en el caso de un caso como este, por ejemplo, porque yo recuerdo la jueza Melody vino y le negaron el parol, y entonces, inteligentemente, porque así es una bicha, esta pidió asilo y ahí está detenida todavía, está peleando su asilo, que por cierto, ya sé por dónde va la defensa criminal de Melody, anda buscando una alternativa. Es increíble. Esta gente, bueno, pero no hablamos de eso. Pero
en el caso de esta señora, ¿qué alternativas tendría ella para haber evitado que la deportaran? Ella podría haber pedido que le hicieran un miedo creíble, pedir un claim de miedo creíble, que tenía miedo de regresar a su país. Ahí le iban a hacer una entrevista de miedo creíble. Si la pasaba, entonces podían pasarle un caso de asilo. Si no la pasaba, la iban a deportar. Ok. Bueno, vamos a responder algunas preguntas de la audiencia. Siempre, muchos de ustedes me escriben, me mandan las preguntas. Yo no soy abogado de inmigración, yo soy simplemente un periodista. Para eso hacemos este programa de lunes a viernes y tienen la oportunidad de hacer las preguntas al abogado. Entonces, Alejandro Liliana, muchas gracias por el super sticker. Dice, soy cubano, ingresé por CBP en marzo, cumplo un año para poder aplicar a mi residencia. Mi corte es para el 2028. ¿Qué consejo legal me da? Bueno, si cumples en marzo, te recomiendo que 3 meses antes comiences todo el proceso de tu residencia. Eso es lo primero, porque tienes que hacerte un examen médico, tienes que buscar una X cantidad de documentación, hay aplicaciones que hay que llenar para preparar todo y enviarlo a USCIS. Si tu corte es para el 2028, no tienes problemas, tú puedes aplicar a tu residencia con tu corte abierta y una vez que te llegue la residencia, cierras la corte, es 100% seguro que te la van a cerrar. Al año un día igual, si tú quieres, aplicando junto con tu residencia, tú puedes ir y cerrar tu corte y también te la van a cerrar porque eres elegible para la ley de ajuste cubano. Segundo consejo legal que te doy, tienes que estar muy atento a las notificaciones de la corte. Están adelantando cortes. Si te adelantan la corte, no puedes perder tu corte, tienes que presentarte. Igualmente, los jueces, aunque la corte la tengas para el 2027, pueden enviarte una orden esquedulando tus aplicaciones para beneficios migratorios. Recuerden todas las personas que entraron por CBP One. Ustedes no son elegibles para ley de ajuste cubano delante de la Corte de Inmigración. La Corte de Inmigración no tiene jurisdicción para ver una aplicación de ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano o bajo cualquier otra categoría. Ellos no tienen la jurisdicción. Por lo tanto, si la Corte de Inmigración te manda una orden diciendo tienes 30 días para presentarme tus aplicaciones de beneficio migratorio y tú le envías un ajuste de estatus bajo ley de ajuste cubano, te van a dar una orden de deportación porque ellos no pueden ver esta aplicación. Solamente USCIS puede ver esta aplicación de las personas que entraron por CBP One, que son Arriving Alien, primera casilla. Cuando te piden eso, tú tienes que enviar una aplicación de asilo político o tienes que seguir a pie de la letra lo que te está ordenando el juez. Si tú no envías lo que te está ordenando el juez, entonces el juez te va a dar una orden de deportación. Tenemos varios casos con esto. Personas que le llegaron las órdenes fueron donde estaba un notario y el notario le dijo, no te preocupes que tú aplicas a la ley de ajuste cubano. No enviaron nada o enviaron la variedad que le dijo el notario, por decirlo así. Hoy en día tienen una orden de deportación. Una orden de deportación que si sales de tu casa, chocas un carro y vas manejando sin licencia, la policía te puede meter preso, inmigración por recogerte y deportarte al otro día. Eso puede pasar fácilmente. Tienen que estar muy atentos a las órdenes que están enviando las cortes de inmigración, muy atentos a las notificaciones que están enviando de cortes que están cambiando y las están adelantando porque se están liberando espacios en los dockets de los jueces de casos que están cerrando. La mayoría de los casos, tenemos un ejemplo de los casos de los venezolanos que son elegibles para TPS, la corte los está cerrando y está limpiando el docket. Ok, importante ese tema y también recordarles a todas las personas que han entrado por CP1 y por parol humanitario. Esto lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo porque igual la gente está desesperada y ahora van a ver un comentario. Por ejemplo, mira, está una persona que está esperando su residencia con los Gallardos. ¿Tiene algún problema? Ni con los Gallardos, No ni tienen con problema, un ni con nadie. abogado de inmigración. O sea, no caigan en el miedo y en desesperación que están impulsando lamentablemente algunas personas, algunos medios de comunicación, no van a salir por las calles recogiendo a todas las personas que no tienen documentos para deportar. Todo eso es mentira. Mentira. Hemos explicado aquí 20 veces. Entonces, si usted está esperando su residencia, tranquilo, usted no le va a pasar nada. Si usted está haciendo las cosas bien y está tratando, tiene una fecha de corte, tiene que defender su caso de asilo político, usted Trump no lo va a deportar. Va a deportar a las personas que han cometido delitos y que están de manera indocumentada en los Estados Unidos. Eso es. Entonces, tranquilos en ese sentido, ¿ok? Algo que iba a decir también con esto de, si usted entró por CBP One y es cubano,
ya oyó al abogado, tiene que estar muy pendiente de la corte para que no le den esa orden de deportación si por no presentarse o por no mandar lo que la corte le pide. Si no es cubano, usted tiene que tener ya un caso de asilo político, tiene que tener un caso, una manera de regularizar su estatus. La entrada por CBP One, ¿para qué se la dieron? O por el parol humanitario, ¿para qué se la dieron? Para que usted se regularice aquí. No es que ya por entrar te vas a quedar aquí. No, el parol humanitario dura 2 años y se acabó. La CBP One te dan un parol también, pero después que se acaba el parol te quedas indocumentado si no te regularizas. Josnier Malgarejo dice: mi suegro tiene una I-220A y tiene 82 años. Fue a la primera corte, solicitamos cerrar el caso porque ya le solicitamos la residencia y fue denegado. En la segunda corte la tiene en enero del 2025. ¿Qué me recomienda hacer, abogado? Soy ciudadano americano. Ok, bueno, el juez principalmente no le cerró la corte a tu suegro porque no es elegible para la residencia. Es la razón. Para que él cierre la corte, tiene que haber, ¿cómo decirte? Tiene que haber algo que justifique cerrar la corte, que tú tienes un beneficio migratorio delante de USCIS. ¿Ok? Eh, bueno, tu suegro necesitaría una petición familiar. No sé si tu esposa es ciudadana americana. Si tu esposa es ciudadana americana, ella le puede poner una petición familiar a tu suegro y intentar con esa petición familiar cerrar la corte. Y ahí sí vas a tener una justificación para intentar cerrarle la corte. No sé exactamente qué fue lo que el juez te dijo para la segunda corte, pero tienes que cumplir con lo que el juez te haya dicho para la segunda corte. Ok. Bueno, pues Quique Tech, vine con parol en marzo y aplico para la residencia por ajuste cubano. Cuando me llegue la residencia por ajuste cubano, quiero irme a casar con mi actual pareja a Cuba. ¿Corren riesgo las personas que viajen a Cuba con la nueva administración? No es que corren riesgo las personas que incluso con esta administración, que los están cuestionando, que en algún momento hicieron una petición de asilo político y ahora son residentes y simplemente están regresando a Cuba, o regresando a Nicaragua, o regresando a Venezuela, o regresando a China, o regresando a Uzbekistán, o regresando a Rusia. Puedo mencionar algunos de los países que más peticiones de asilo tienen en los Estados Unidos. Si tú no tuviste una petición de asilo, tú entraste por parol humanitario, entraste por reclamación familiar, o entrates de otra manera, no debes tener ningún problema, ¿ok? Pero si tú hiciste en algún momento una petición de asilo, tienes que tener cuidado porque CBP sí puede cuestionarte que tuviste o que hiciste una petición de asilo o de miedo creíble en algún momento y que hoy en día, después de ser residente, estás regresando al país donde tú dijiste que tenías miedo a regresar. Exacto. Eso es lo más importante. Si usted, y no es tu caso, pero si entraste por la frontera y ahí en la frontera dijiste, esto lo hemos tenido aquí, le hemos presentado los documentos a ustedes para que ustedes vean de que no es que nosotros nos estamos inventando esto ni es para echarle miedo a nadie, es la realidad. Si usted, hay gente que ha llegado a la frontera diciendo, no, no, déjame pasar, yo quiero quedarme en Estados Unidos porque en Cuba me hacían esto, esto y esto, me daban golpes, me hacían esto, y después te fuiste para Cuba al año y un día, hermano, vas a tener problemas cuando te vayas a ser ciudadano. Aquí te lo hemos presentado, te hemos puesto los documentos y le han negado la ciudadanía. Y esto viene peor ahora. Y eso quiero que todo el mundo lo tenga muy claro. Toda esa gente que están yendo a Cuba de mulas, toda esa gente que está haciendo negocios con el régimen cubano, les va a venir. Esto viene peor. Para toda esa gente viene peor. Para quien va a ver a su familia, no creo que tenga mayor problema. Pero quienes están en el negocio y en el cumbancheo con la dictadura cubana, claro que va a haber problema. Tengo otra pregunta por aquí de Jesús. Dice: buenas tardes, mi madre ha llegado por una visa de turismo de 3 meses a Estados Unidos. ¿Puede quedarse? A ver, la respuesta técnica es no debería quedarse. No debería quedarse. No es para eso la visa de turismo. Ahora, Ok. si tú eres cubano y ella se queda aquí al año y un día, ¿puede ajustarse bajo la ley de ajuste cubano? Sí, puede ajustarse Sí bajo la puede. ley de ajuste cubano. Exacto. Vamos acá. Josnier dice: no, mi esposa no es ciudadana, solo yo. El juez nos dijo que presentara en la fecha de enero de 2025 con abogado o solo para defender su caso de asilo. ¿Qué puedo hacer, abogado? Si el juez te dijo que ya en enero van a empezar la discusión, tienes que buscar un abogado, poner un abogado que vaya con él ahí a la corte, porque ese día va a tener que aceptar o denegar lo que dice el NTA que le dieron, el Notice to Appear, y básicamente le van a traducir lo que dice el NTA, pero básicamente no va a entender lo que es el cargo de deportación, no va a entender lo que son las alegaciones que le están poniendo, porque son términos legales. Exacto. So,
recomiendo que busques un abogado que vaya con él ese día a la corte. Doctor, dice, ayer pregunté, pero no se entendió bien, ¿cómo se hace para renovar el permiso de trabajo y la licencia cuando aún no te llega la residencia y ya se me acabó el parol de un año? Ok, tu permiso de trabajo lo renuevas a través de tu aplicación de residencia. Preparas una aplicación de permiso de trabajo bajo la categoría de la residencia y una vez que te llegue el permiso de trabajo, tú vas con ese permiso de trabajo a la licencia y sacas tu licencia de conducción. Si ya te hiciste las huellas de la residencia, puedes ir con las huellas de la residencia y el recibo primero que te llegó a la residencia, a la licencia de conducción, a ver si te aceptan para que saques una licencia de conducción nueva. Ok, veo, hay por aquí alguien que me está mandando un mensaje y me está diciendo que hay un muchacho desaparecido en Cuba y que necesitan que yo comparta la información. Normalmente lo que yo hago con este tipo de casos, la familia, yo les pido que hagan un video y me manden las fotos y entonces yo comparto ese video de la familia pidiendo eh, conocer de la persona, ¿ves? Es un tema ahí siempre delicado, entonces por eso prefiero que sean los familiares los que hagan esa petición. Ok, vamos a ver. Bueno, imagínate. Bueno, muchos comentarios sobre el tema del parol. Yo realmente, eh, esta historia me la hizo alguien muy cercano que vivió todo eso y quería dejármelo saber y me dijo, por favor, déjale saber a la gente que esto sigue pasando y es sumamente grave. Dice Josnier que su suegro está muy viejito, que ya está incluso teniendo problemas de capacidad, perdiendo la memoria y tal. Bueno, esto es algo que se puede usar en la corte, que él no está mentalmente bien para continuar o proceder con una corte. Ya. Alguien por aquí en TikTok me está pidiendo el número de Gallardo. Es 305-261-7000. Ahí los puedes seguir también. Ellos tienen ahí su TikTok, así que ahí los puedes encontrar todos los detalles. Rosángela, gracias por ser miembro del canal de YouTube y a todos los que están por ahí, les agradecería que se puedan suscribir. Mi esposo y yo llevamos esperando desde el día 2 de noviembre por el permiso de viaje de mi niño de 5 años. ¿Cuánto más puede demorar ese proceso? Es posible saber exactamente cuánto tiempo puede demorar un permiso de viaje. Aquí tenemos otro caso más de este permiso, de los temas como los permisos de viaje. Muchas estafas, sí, $8,000 y conozco gente que los han estafado con mucho más, $10,000. Eh, Lamentablemente, eso se ha explicado tantas veces. Mi esposo está en México esperando cita de no poder entrar cuando quiten la aplicación. Al ser residente, puedo ponerle una reclamación, estamos casados. Sí, claro, por supuesto, puedes poner una reclamación, María Elena. Sí, y esto es un tema también que quiero reiterar. Es decir, el presidente Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, ha dicho que va a eliminar el parol humanitario y la app CBP One. Ya miembros de su administración, de su futura administración, han estado hablando con la prensa. Ayer les compartí aquí el artículo de Político, también de New York Times, estuvo en CNN también, diciendo claramente que a partir del día 1, todos esos procesos van a irse cerrando prácticamente de inmediato. Entonces, que la gente está, yo creo que están muy claras con eso. Mientras esté esta administración, eso va a seguir, pero a partir del 20 de enero, todo eso se acaba. Va a regresar la política de permanecer en México. No sabemos los detalles hasta que no sea Trump el presidente y haga estas órdenes ejecutivas, pero por ahí van los tiros. Me interesa saber, dice Brian, sobre la ley que quiere implantar Trump con respecto a los niños que nazcan en Estados Unidos y que les quitan la residencia, les quitan la ciudadanía. Bueno, exactamente no sé qué ley va a implantar sobre eso. Es algo que tendría que pasar el Congreso. Ujú. No sé hasta qué punto. Ahora mismo lo que es la Casa y el Senado es de los republicanos. No sé hasta qué punto ellos pasen esto. No creo que sea algo que el Congreso pase completamente, porque históricamente lo que existe como ley en Estados Unidos, la persona que nazca aquí es de aquí y es ciudadano de los Estados Unidos. Y está en la Constitución, ¿no? Exactamente, no es algo que vaya a pasar, creo. Y luego vendrían las demandas y luego tendría que pronunciarse la Corte Suprema. Yo creo que eso es algo que podría pasar. Bueno, va a estar difícil que pase. En campaña también prometen muchas cosas que no pasan. Mi esposa llegó por CBP One y tiene fecha de corte antes del año. ¿Qué debo hacer, abogado?
Bueno, tiene que ir esa fecha de corte, va a tener que presentar una aplicación de asilo. Muy importante, los jueces en esos casos van a dar instrucciones de qué tienes que hacer, tienes que cumplir a pie de la letra las instrucciones que te va a dar el juez. Eso es muy, pero muy importante. Principalmente como tiene fecha de corte antes del año, es simplemente, tienes que presentarle un asilo. 100% te lo digo, vas a tener que presentarlo, porque lo primero que te va a decir el juez, la fecha límite para tu asilo es tal día, tienes hasta tal día para presentarlo. Es lo que están haciendo automáticamente ahora los jueces. Alejandro Marrero, estuve detenido por ICE para deportarme, pero me dieron un parol. ¿Tendré problemas con Trump? Tenía I-220 y ahora me dieron un parol. Ok, si tienes un parol y eres cubano, puedes aplicar la ley de ajuste cubano. Entonces no vas a tener ningún problema con Trump, ¿no? Ok, seguimos por acá. Buenas. Entré por CBP1, al año un día apliqué para la residencia, pero no cerré la corte. Abogado, oriénteme, ¿qué puedo hacer? Cerrar la corte. Cerrar la corte, exactamente. Cuando te llegue a la residencia o ahora mismo, si tienes la corte bien lejos, puedes darte el lujo de esperar a que te llegue a la residencia y entonces mandar una moción para cerrar la corte. Eso también lo hemos explicado tantas veces. Es importante, no espere. Si puede cerrar la corte, ciérrela lo antes posible porque después se la va a olvidar y ahí viene la orden de deportación. Elena, hola, un venezolano con TPS y asilo político puede tener residencia si se casa con una ciudadana. Ok, un venezolano con un TPS, hay que ver primeramente cómo entró, si tiene un parol. Si tienes un TPS y si te casas con un ciudadano, el ciudadano puede pedirte y puede ajustar aquí adentro. Pero vas a tener que salir del país con un advance parole basado en el TPS, volver a entrar. Y una vez que entres al país, se va a curar tu entrada ilegal, si es que entraste ilegal. Si tú no entraste ilegal y cuando entraste te dieron un parol o entraste por el aeropuerto con una B1 o B2, entonces automáticamente puedes ajustar estatus a través de la petición de tu esposo o esposa ciudadano estadounidense. Ok. Latin Sun. Entré con el parol humanitario, apliqué la ley de ajuste cubano, pero como mi permiso de trabajo por parol está vigente, no apliqué el permiso de trabajo aún. ¿Debo aplicar al otro por la residencia? 6 meses, si quieres, unos meses antes que se te vence el otro, puedes aplicar al permiso de trabajo o a la residencia para que no te quedes sin permiso de trabajo. Por aquí tenemos a nuestra querida Idelmis Aguiar desde Houston, Texas. Te mando un abrazo, Idelmis. Por cierto, esta estafa que les conté al inicio del live, toda fue gestada en Houston. Allí en Houston fue donde estaban los que supuestamente le adelantaban el parol a la gente y los que cobraron los 7,000 y pico dólares ahí en Texas. Así anda la cosa. Le tengo una pregunta al abogado. Tengo un caso de alguien con cáncer que tiene una entrada ilegal. ¿Podría pedir algún documento que le dé estatus migratorio, abogado? Ok, pero la persona está aquí adentro o está Ahí, afuera. Si ok. está aquí adentro y tiene una orden de deportación, tiene que buscar un nuevo beneficio migratorio para obtener un estatus legal. El hecho de que tú tengas una enfermedad, ¿sabes? No te da como un estatus, no puedes obtener un estatus legal por eso. Tal vez puede existir un tipo de parol que tú puedas pedir, un parol humanitario para entrar y salir, porque necesitas ir a hacerte un, no sé, un servicio médico fuera de los Estados Unidos, por X o por Y, por ahí sí. Pero así, exactamente, pedir un estatus migratorio por tener una enfermedad de este tipo, no. Sí, bueno, aquí Chopin Ordúñez, no puedo poner tu comentario, Chopin, porque tiene malas palabras, pero está muy molesto porque dice cómo los comunistas los dejan entrar. Yo coincido contigo de que hay muchos comunistas a los que han dejado entrar y los que están aquí y que los hemos documentado, justamente los hemos documentado. Pero créeme, vienen cambios importantes. Soy 220A, tendré una primera corte próximamente con petición de cierre por matrimonio con ciudadano americano. ¿Se sabe si en casos similares han cerrado corte al momento o cuánto puede demorar el proceso? Depende del juez y Dali, pero mayormente lo cierran al momento. Excelente. Bueno, los permisos de vuelo sí, efectivamente. Eh, Zulema, estamos de acuerdo, lo he dicho yo 20 veces en este espacio. Eh, sí, lamentablemente hay mucha gente que le gusta el invento. Vivimos en North Florida, la corte es en Orlando. ¿Se puede hacer una consulta por videollamada con los abogados antes de la fecha de corte? Sí, Sí, claro. puedes llamarlos y eso se hace por videollamada. Ellos llama a ese número que está ahí en pantalla, Josnier, y listo. Óyeme, y gracias por los super stickers. No mandes más super stickers, compadre. Eh, gracias, Mil.
Tengo un amigo médico que abandonó la misión en México. ¿Pudiera entregarse en la frontera con ese currículum? Sí, pues bueno, entregarse en la frontera no puede. Recuerden, nadie puede entregarse en la frontera. Tú tienes que pedir una cita por CBP-1. Exacto. Y lo que va a pasar si se entrega en la frontera es que le van a hacer un miedo creíble. Horrible. Si no, si no se preparó bien para ese miedo creíble y si no tiene abogado en ese miedo creíble, lo más probable, y lo digo con conocimiento justamente por una pareja de cubanos, médicos también, que salieron, se escaparon de la misión médica. Y lamentablemente, muy lamentablemente, a uno de ellos al menos lo deportaron. Entonces, si vas a hacerlo, tienes que estar preparado y eh, tienes que tener una defensa. Y, en fin, ojalá que en algún momento se pueda recuperar aquella ley que había que le daba parol a los médicos que escapaban de la... Esa es una ley que la eliminó el presidente Barack Obama junto a pies secos, pies mojados el 12 de enero del año 2017. Entonces, ojalá que ahora bueno, que se puede, que tienen mayoría los republicanos y que a ellos han dicho varias veces de que quieren recuperar esto, lo puedan recuperar. Mi esposa solicitó el cierre de corte y no se lo aceptaron. ¿Puede aplicar a la residencia y luego cerrar esa corte? Bueno, si es elegible para la residencia, claro, puede aplicar a la residencia y después cerrar la corte. Lachi, hola, hola abogado, entré por CBP-1, nos llegó la residencia, la mía vino con CEU 6 y la de mi esposo vino con CEU 8. ¿Por qué fue eso? No sé si tu esposo es cubano. Si tu esposo no es cubano, bueno, ahí tienes la respuesta y él aplicó a través de ti, pero la realidad es que eso no es un problema. Ok, ok. Un ciudadano americano puede reclamar a su papá y a su madrastra, aunque ellos estuvieran juntos desde que el hijo del padre era menor de edad, pero no están casados legalmente, hace apenas 2 años que se casaron. No, no puedes. Si estuvieran casados antes que tú cumplieras 18 años, sí podías, pero y no puedes. Ok. Hola Mario, quiero emigrar con visa de trabajo, ¿me puedo ajustar bajo la ley de ajuste cubano? Mm. Ok, si tú entras con una visa de trabajo, Julio, a los Estados Unidos, cuando entres te van a dar por supuesto, tu visa de trabajo va a emitir una I-94 cuando entres que te va a hacer elegible para la ley de ajuste cubano. Excelente. Soy cubana, llegué por frontera hace un año, me hicieron el miedo creíble y lo aprobé, salí con NTA corte en el 27, apliqué asilo. ¿Qué puedo hacer para ajustarme bajo la ley de ajuste cubano? Bueno, saliste con un NTA, no sé si te dieron un parol. La única manera que puedes ajustar bajo la ley de ajuste cubano es con un parol. Sí, el tema de a ver, dice una pregunta, una vez firmada la moción de cierre de corte por un fiscal, ¿qué tiempo puede demorar el juez en firmarla? Eso depende de Ariel, cuán rápido el asistente de juez le presenta la moción alante al juez o ellos le dicen el queue. El queue es como la cola de todos los documentos que el juez tiene para firmar. Imagínate, hay jueces que tienen 600, 700 casos y todos los casos están mandando mociones. Los asistentes siempre los van poniendo todas las mociones y todos los documentos como en una cola y se los van presentando al juez poco a poco, de acuerdo a la prioridad que tengan. Hay mociones por ejemplo, yo a veces mando mociones urgentes a la corte por cuestiones que meritan una urgencia. Automáticamente estamos llamando a los clerks del juez. Necesitamos que por favor le pongas la moción delante al juez porque sabemos que hay una cola de mociones que le están dando todos los días. Entonces, esto sí agiliza un poco más el proceso, por supuesto, siempre y cuando tú le demuestres al clerk que de verdad tú tienes una urgencia de que el juez te firme la orden de lo que tú estás presentando. No es pedirlo por pedirlo. Uno no puede llamar a la corte simplemente porque una persona quiere que se lo hagan rápido. Eso no funciona así. Tiene que haber una urgencia y una urgencia que esté respaldada, porque esto es algo que el juez te puede cuestionar. Lo mismo a nosotros, que puede cuestionar al clerk por haberle presentado algo que no merita una urgencia. Excelente. Y última preguntita, Yasunai, ¿cuál es la mejor manera y la más rápida de hacer una reunificación familiar a esposa e hijos menores de edad? Saludos y bendiciones. Siendo ciudadano estadounidense, es la manera más rápida. Ok, bueno, perfecto. Se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle muchísimo a los abogados de Gallardo que siempre están con nosotros y también a todos ustedes y pedirles, por favor, no se olvide, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, nos ayuda a cantidad a llegar a muchas más personas, a muchos más migrantes.
Gracias, abogado. Gracias, Mario. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte